La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Continuamos, como ustedes saben, en anteriores devocionales, con este tema excepcional llamado la Iglesia del Señor. Y hemos venido diciendo que antes que todo, Dios es un ser social, fraternal, nunca individual, aislado, ensimismado, autocontemplado. No. Es un ser que ama, por lo tanto que se sacrifica, que sirve, que da. ¿Y qué tiene para dar? Bueno, su poder y su bondad. Por ello hizo un reino llamado el reino de los cielos, que fue enfrentado por una de sus criaturas, un querubín magnífico, que fue dotado para que lo conociera y lo reconociera como soberano. Violentó la verdad, la fuente de toda verdad. Violentó la verdad suprema, que la obra es de Dios íntegramente y que la gloria es absoluta y únicamente de Dios. Al quebrantar esa verdad, formó otro reino, contrario al de Dios, que era humilde, manso y generoso. Formó este querubín un nuevo reino en la otra orilla, el reino del orgullo, del egocentrismo, la autocontemplación, la violencia, la arrogancia y por tanto la maldad. Para dirimir esta querella, Dios, que es benigno, no destruyó a este ser que él creó, más bien creó un árbitro, también con libre albedrío, porque de eso se trataba, reconocimiento libre y voluntario, de lo contrario no tendría mérito alguno. Así que hizo al hombre, y el hombre terminó plegándose a los argumentos absurdos y rebeldes del reino contrario. Afrentó también la verdad suprema. Y repito, se plegó, se cobijó bajo el reino tenebroso, ahora de aquel que ahora no es llamado el gran querubín protector. Ahora se convierte en diablo, es decir, máximo engañador, y en Satán, léase, máximo acusador destructivo. Y quedó el hombre bajo esta sombra oscura, determinado por el carácter destructor, y se volvió su historia y su trasegar por la tierra un camino de mucha maldad, escasez, injusticia y dolor. Ahora, Dios, que es asociativo, crea un pueblo, más bien primero llama a un hombre, a un varón llamado Abraham, y de su seno saca un pueblo como se lo prometió en Génesis 12. Y ese pueblo está configurado precisamente por familias, por tribus. Ese pueblo es Israel. Y en ese pueblo comienza a vaciar su revelación. ¿Y en qué consiste esa revelación? En revelarle que Él es una familia, que Él no es individual. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en plural. Que Él ama, que Él sirve, que Él es asociativo y servicial.
le revela el carácter que lo marca y demarca. Le revela a Israel cómo es Él. Precisamente es el propósito central de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Allí en Éxodo 20, los 10 mandamientos, Dios le permite al hombre mirar dentro del corazón de Dios y descubrir su carácter. Él muestra que Él es único, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que Él es espíritu, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de mí, porque yo soy espíritu inconmensurable y potente. Le revela como tercer mandamiento que Él es una persona que tiene nombre, que voltea a mirar cuando se le nombra y se le nombra y se le llama. No tome el nombre de Dios en vano. Le revela que Él es digno, tan santo que debe ser atendido, buscado, contemplado en aras de la verdad y debe ser reconocido. Para ello establece el día de reposo. Además, le revela que Él, como familia que es, se revela es en la familia y que por ello, al primer reflejo visible que hay en la tierra de Dios, léase, al padre y a la madre, hay que honrarlos, porque la autoridad que ellos tienen es una autoridad depositada de parte de Dios. Es el primer reflejo, repito, de la imagen autoritativa del soberano eterno en la tierra. Además, le revela que Él ama la vida, la existencia buena, benigna. Es decir, no matarás. Le revela que Él es fiel, leal, de pactos. Es decir, no cometerás adulterio. Le revela que hay que trabajar, siempre ganarnos con honestidad el pan. Es decir, no robarás, no hurtarás. Le revela que Él tiene misericordia del prójimo y que nunca menoscaba su nombre y es prudente delante del testimonio de los demás. Es decir, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Le revela finalmente y en 10º lugar, llamado el 10º mandamiento, le revela que Él es un ser completo, satisfecho, que no necesita envidiar a nada de nadie y espera que seamos así y que confiemos en la provisión y en los tiempos de Dios. Es decir, no codiciarás. Le revela cómo es Dios. Eso hacen, o ese es el propósito último de los 10 mandamientos. Y esa revelación de su corazón, de su carácter, se la da primeramente y de manera excepcional, esplendorosa en el monte Sinaí a su pueblo Israel, a todas las familias israelitas. Amados, Israel entonces es ese pueblo similar al ejército celestial. Es necesario que sepamos, que entendamos, que nos comprometamos con esa verdad suprema. Dios es asociativo. No existe en la palabra la expresión Dios mío, como dice la gente. El único que decía Dios mío era Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el Salmo 22. Pero es que Dios sí era de Él. Es más, Él era Dios. Pero a nosotros, el mismo Señor Jesucristo, ¿cómo nos enseñó a hablar, a invocar? Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Dios, primero, es plural en los cielos y segundo, se mueve y se manifiesta solo en aquellos que se sienten parte del pueblo de Dios y parte de una familia creyente. Solo así Él se manifiesta. No hay probabilidad de revelaciones individuales.
Y cuando hace revelación a un individuo, es para bendecir el pueblo. Es porque ese individuo ama a su pueblo. Es porque entiende que su vida tiene sentido en la medida en que dependa de la familia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ame su familia humana, su cónyuge y sus hijos, y quiera servir a la familia humana, otras familias para ayudarles, y ame la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo y familia del Señor en la tierra. El concepto fraternal asociativo es definitivo y determinante para estar alineado con el pensamiento de Dios, enfocado en su proyecto y ser ciertamente iluminado y receptor de los mejores tesoros del Señor. No puede haber manifestación de Dios en la tierra a menos que esta verdad esté impregnando nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestra estrategia, nuestras actitudes y acciones. Cuando Jesús llega, no llega por allá de una familia desconocida, independiente y aislada. No, llega dentro de la familia, o más bien dentro de una familia israelita. Allí, en Lucas capítulo 2, miren ustedes, de los versículos 1 al 4, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Muy bien. Y dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Sí, hermanos, Jesús nació en el seno del pueblo israelita, en una familia perfectamente configurada, dentro de una orden política, en un evento netamente político como era un censo, ordenado para ese pueblo santo, Israel. Y aquí aparece entonces el concepto preciso de asociación humilde. Imagínense que Jesús era el Dios de dioses, el Rey de los cielos y de la tierra, quien tenía millones de ángeles a su cargo en los cielos. El ángel todopoderoso, como se le había revelado muchas veces a Israel allá en el desierto, dirigidos por Moisés, y en muchas otras oportunidades. Ahora encarna, y Dios Padre está metido en ese estuche llamado Jesús, en ese estuche humano que ahora depende de una madre humana, de un papá humano, carpintero para más señas, dentro de una sociedad humana, en la tierra de los humanos vivientes, en una ciudad humana llamada Nazaret. De esta forma, amados, está preparado todo para que venga a conformar otra familia de ribetes celestiales, para que todos los que en la tierra anhelen y vuelvan o quieran volver al reino de los cielos de donde salimos, entremos a esa entidad asociativa y gocemos de la cobertura del Altísimo.
amantísimo Padre Celestial, pensando en nosotros, Señor, configuraste un pueblo de tribus, de donde sacaste físicamente a este cuerpo perfecto llamado Jesús, a quien ungiste con el Espíritu Santo, que es tu misma presencia, Padre. Y de esa manera, por la sujeción que mostró Jesús a esa familia, a sus padres, y por la pertenencia a la cultura, religión, idioma y todo lo demás de Israel, nos mostrara la necesidad de que interdependamos como base y fundamento de nuestra salvación, de nuestra edificación, de nuestra iluminación. Gracias, Señor, por escogernos para involucrarnos en esta estrategia magnífica que ciertamente requiere humildad, la cual nosotros te pedimos, Señor, que nos des tal investidura por el Espíritu Santo para que, permaneciendo en tu institución sagrada en la tierra, le demos continuidad al pueblo israelita, que es la iglesia gentil, Israel entre los no judíos, y permaneciendo en ella, seamos dignos de ser galardonados y seamos, Señor, salvos por siempre. Gracias, Señor, por incluirnos en tus pensamientos, en tus planes y en tu estilo. Cobíjanos, oh Dios, y guarda el pueblo de Dios entre los no judíos, entre los gentiles, es decir, la iglesia del Señor. Gracias por poner en nuestro corazón, entre pecho y espalda, el amor, el aprecio y el deseo de servirle a esta institución magna, sagrada, hermosa, bella, por quien tú sufres, a quien tú amas entrañablemente, como la esposa de Cristo que es. Glorifícate, Señor. Usa mi vida, dile al Señor, amiga, amigo oyente, para servir a tu iglesia y en tu iglesia, en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.